Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En cierta ocasión, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo: yo les aseguro a ustedes que si no cambian y no se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, quien se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, pues yo les digo que sus ángeles en el cielo ven continuamente el rostro de mi Padre que está en el cielo. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se le pierde una, ¿acaso no deja las 99 en los montes y se va a buscar a la que se le perdió? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se alegrará más por ella que por las 99 que no se le perdieron. De igual modo, el Padre Celestial no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. En el libro del profeta Ezequiel vemos cómo el Señor, ¿verdad?, le dice a Ezequiel: cómete este libro, que está lleno, pensaba Ezequiel en un primer momento, lleno de denuncias, de amenazas, de juicios. Y cuando nosotros no comprendemos la palabra de Dios, muchas veces la vamos distorsionando. Y entonces fíjense cómo a veces, como Ezequiel o como muchos a lo largo de la historia, encontramos la palabra un poco anticuada, por una parte, por otra, como Ezequiel mismo, ¿no?, con un juicio, con amenazas, con un Dios severo, con un Dios castigador. Y vemos también la palabra como una narrativa simplemente, y entonces no hallamos la esencia de la palabra. Esa palabra que nutre, esa palabra que da vida, esa palabra que da aliento, esa palabra que da esperanza. Y entonces comenzamos a hacernos un juicio erróneo de la voluntad de Dios y sobre todo del proceder de Dios en nuestra historia. Por eso la mayoría de los judíos, como la mayoría de los católicos, incluso de los protestantes, ven un Dios castigador, un Dios que solamente está viendo a ver cuándo caes para darte un juicio, para castigarte, para juzgarte, y ese no es el Dios de la revelación. El Dios de la revelación precisamente es el Dios que nos muestra su ternura, su misericordia. Dice: mira, el que quiera ser grande, que sirva a todos. El que quiera ser el primero, que sea el último. Fíjate cómo la lógica de Dios no es la lógica del ser humano. Y ahí descubres precisamente cuando tú te nutres de la palabra de Dios, cuando tú la meditas, qué bella es la palabra. Como Ezequiel se da cuenta y dice: ahora que me la comí, ¿verdad?, me sabe a miel, me sabe a dulzura. Es que esa es la palabra que da vida, la palabra que alimenta, la palabra que nutre. Es precisamente cuando nosotros escudriñamos en nuestra vida esa palabra. Y entonces, cuando profundizamos en la palabra, profundizamos en el conocimiento de Dios. Y deja de ser un Dios lejano, un Dios tirano, un Dios castigador, para convertirse en un Dios de amor y de misericordia. Deja a las 99 para ir en busca de la que estaba perdida. Pero ojo, también aquí tenemos que saber distinguir la palabra de Dios, porque podríamos caer en pues si Dios es misericordia, pues vamos a darle rienda suelta a la vida, ¿no?
Pues si Dios es perdón, si Dios es amor, pues llevo una vida disoluta, una vida de pecado, una vida, ¿verdad?, apegado a las pasiones. No, no. Sí, Dios va y te busca, Dios va y te encuentra, Dios va y te anima, Dios va y te rescata, pero también te pide que no seas cínico. Una cosa es que seamos débiles y que caigamos, y otra que vivamos en el pecado, o que acomodemos la palabra a nuestro antojo. Porque fíjate, si no sabemos profundizar en la palabra, podemos pensar, bueno, entonces Dios viene por los pecadores. Y sí, en parte. Y entonces los justos, ¿qué chiste tiene que te portes bien? Si Dios ni siquiera te hace caso, ahí deja las 99 que no se le pierden y va por la perdida. No. Dios, como lo dice en la parábola del hijo pródigo, todo lo mío es tuyo. Y si tú te portas bien y si tú ves y haces la voluntad de Dios en tu vida, tendrás recompensa, ¿verdad? Y obviamente estarás siempre vigilado por el Dios de amor, de misericordia. Entonces, fíjate, podemos malinterpretar la palabra. Por eso tenemos que profundizar en la palabra. Y para que tú comprendas y profundices en la palabra, es necesaria la oración. Sin la oración, sin la sabiduría de lo alto, seguimos acomodando la palabra a nuestro modo. Por tanto, hermanos, hoy Cristo nos muestra un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de perdón, un Dios que está atento a tus necesidades y que lo único que te pide es que abras tu corazón, que te dejes abrazar por Él y sobre todo, ¿verdad?, que no huyas de la palabra, que pienses, medites, entiendas, profundices la palabra. Eso es lo que le hace falta al católico de hoy. Al católico de hoy le hace falta profundizar en la palabra. Fíjense, yo estaba viendo, porque soy chismoso, ¿verdad?, y los ando vigilando, ¿verdad? Y entonces veo cuántos empezaron con las clases de Sagrada Escritura. Eran como 30, 40. Y ahora que los vi por la cámara, unos 10, 15 a lo mucho. ¿Dónde están los demás? Pues claro, o sea, ya pensamos que con un cursito ya somos eruditos. No, la palabra se debe siempre de meditar, de profundizar, pero sobre todo en la oración. ¿Quién de ustedes, por ejemplo, al terminar la jornada, toma una palabra, una estrofa del Evangelio? ¿No? Ahora ya está más de moda los misales mensuales, ¿no? Compren su misal. Y en un momento de escape, en un momento a solas con Dios, lean la palabra. ¿Qué me dice la palabra a mí? Es que a veces pensamos que la palabra es para los demás. No, la palabra es para uno mismo. ¿Qué me dice a mí? Si hoy la palabra está diciendo, a ver, ¿quieren ser grandes? Sirvan. ¿Quieren ser grandes en el reino? Sean como estos niños. Y dices, ¿qué quiere decir ser como niños? ¿Ser infantiles? No. Ser infantiles, muchos adultos somos infantiles, irresponsables, necios, berrinchudos. No, a eso no te llama la palabra. La palabra te dice, sé como ese niño. ¿Cómo es ese niño? Lleno de amor, lleno de perdón, honesto, sincero. El niño es sencillo, así debes de ser tú. ¿Quieres ser grande? Sé sencillo. ¿Quieres ser grande? Sé humilde. Porque cuando te enalteces, Dios te aborrece en ese sentido. Porque la gloria es para Dios. Fíjate, ¿no? Que dice, sé como un niño. ¿Cómo es el niño actualmente? Que cuando te pelees con alguien, no guardes rencor. Vean los niños, se pueden desgreñar y a los 5 minutos ya está hablando, ya están jugando, ¿sí o no? Pero un mayor se pelea y entonces hasta 20 años se dejan de hablar. No, sé como ese niño. Ok, nos peleamos, tenemos distintos modos de pensar, de opinar, perfecto, pero que no quede solamente en el odio, sino que
alejes el odio de ti, que digas como el niño, bueno, ya nos despeleamos, ya nos desgreñamos, ¿ok? Bueno, pues vamos a seguir como si nada, porque somos hermanos. Así deben de ser, como esos niños, aprendiendo y sobre todo teniendo la confianza que un niño tiene con sus padres. Vean a un niño no le importa si va a comer, porque sabe que tiene unos papás que lo cuidan, ¿sí o no? Confía en sus padres y nosotros no confiamos en Dios. Dios nos ha mostrado la misericordia, Dios nos ha mostrado su perdón y Dios nos ha mostrado su cuidado. Y aún así desconfiamos de Dios. Desconfiamos de Dios. Y por eso vamos con brujos y por eso andamos creyendo en otras cosas y por eso, ¿verdad? Andamos haciendo rituales para traer dinero porque en el fondo desconfiamos de Dios. Y dice Dios, ¿quieres ser grande en el reino? ¿Quieres entrar al reino? Sé como un niño, confía en tu Padre. El Padre que está en el cielo, que te perdona, que te cuida y que sabe tus necesidades. Tenemos mucho que aprender, pero es un proceso y poco a poco lo vamos a hacer. Ojalá que seamos cristianos, que meditemos la palabra de Dios, que le demos un tiempo a la palabra y vas a ver que no te vas a arrepentir. Haz la prueba. Esta semana, estos días, medita la palabra de Dios. Una palabra nada más. ¿Qué te dice la palabra? ¿Y cómo la puedes llevar a la práctica? Y entonces verás cómo cambia tu pensar, cómo cambia tu juicio, cómo cambia tu razonar y cómo cambia tu concepción de Dios. Que así sea. Nos ponemos de pie.